Mirando atrás, me cuesta creer que fuera tan ingenuo. Durante 10 años, creí que mi matrimonio con Linda era estable y predecible. Yo era ingeniero, normalmente enterrado bajo plazos y proyectos nocturnos, mientras ella ascendía en la escala corporativa como comercializadora en una gran empresa. Desde fuera, parecíamos la pareja perfecta, de esas que salen en los anuncios cutres, ¿verdad? Pero debajo de esa superficie brillante, había una monotonía que se colaba en nuestras vidas. Las cosas empezaron a cambiar una noche cualquiera, cuando Linda se encontró con Jack, su viejo amigo de la universidad, en un café. Aún recuerdo el momento en que llegó a casa, rebosante de emoción por aquel encuentro sorpresa. Podía ver la luz en sus ojos cuando contaba cómo habían intercambiado viejas historias, como Jack había sido siempre su primer amor. Incluso llegué a sonreír, pensando que era muy dulce que sintiera de nuevo esa chispa, sin darme cuenta de que encendería algo mucho más peligroso. Después de ese primer encuentro, no lo pensé mucho, pero supongo que ahí es donde me equivoqué. Linda empezó a pasar más tiempo con Jack, alegando que solo estaban poniéndose al día. Recuerdo que una noche, sentado a la mesa, la vi iluminarse mientras me contaba sus citas de café. Se reía recordando las tonterías que solían hacer. Era contagioso, pero sentí una punzada en el estómago. ¿No debería ser yo quien la hiciera reír? Con el paso de las semanas, empezó a vestirse de forma diferente. Su armario se llenó de ropa nueva, vestidos que se ajustaban a su figura, blusas elegantes que nunca se había puesto. Incluso su perfume cambió. El sutil y reconfortante aroma al que me había acostumbrado fue sustituido por algo más caro, algo que nunca pude precisar. Cada vez que lo olía, era como un puñetazo en el estómago. Al principio intenté no darle importancia. Tal vez se sienta bien consigo misma, me dije. Pero entonces llegaron las sesiones de gimnasia. Al principio, pensé que era algo bueno. ¿Quién no querría tener una compañera centrada en su salud? Pero entonces empecé a notar que estaba más tiempo fuera que en casa. Los entrenamientos nocturnos se convertían en largas tardes fuera de casa. Cada vez que le preguntaba, ponía los ojos en blanco y decía que solo se estaba tomando tiempo para sí misma. Quería creerla, pero no podía evitar la sensación de que algo no iba bien. La sospecha burbujeaba bajo la superficie hasta que fue imposible ignorarla. Empezó a ocultarme su teléfono. Cada vez que recibía un mensaje, lo apartaba o salía de la habitación para responder. La naturaleza abierta y transparente de nuestra relación se había transformado en un baile secreto. No podía evitar preguntarme qué ocultaba. Todo llegó a un punto crítico durante una fiesta en casa de Andriy e Irina. Pude ver a Linda al otro lado de la habitación, riéndose demasiado de las bromas de Jack, con los ojos brillantes de una picardía que no había visto en años. Irina, que siempre había sido directa, se inclinó hacia mí y me preguntó si todo iba bien entre nosotros. Linda parece muy contenta últimamente, comentó, con la preocupación grabada en el rostro. Forcé una sonrisa y le hice un gesto con la mano para que se fuera, pero mi interior estaba agitado. Sí, todo va bien. Mentí, pero mi mente se agitó. ¿Podría estar engañándome? La idea me daba náuseas. Esa noche, tumbado en la cama junto a Linda, no podía dormir. Su respiración tranquila me parecía una traición, un recordatorio del creciente abismo que nos separaba. Intenté confrontarla, con cautela al principio, insinuando los cambios que había notado. «Has estado un poco distante últimamente, ¿no crees?», le pregunté una noche. Ella se encogió de hombros riendo. «Te estás imaginando cosas. Todo va genial». Pero la forma en que lo dijo, el parpadeo de fastidio en sus ojos, gritaba negación. Cuando le pregunté sin rodeos si había alguien más, se echó a reír, diciendo que era absurdo, y cambió de tema. Fue como una bofetada. Sintiéndome impotente, acudí a Andriy en busca de apoyo. Éramos amigos desde hacía años y él se daba cuenta de mi confusión. Le expuse mi préoccupation, esperando que me tranquilizara. Me escuchó y me sugirió que contratara a un detective privado. Al principio, dudé. ¿Realmente quería indagar así en la vida de mi mujer? Pero cada día que pasaba,
La incertidumbre me corroía y finalmente, hice la llamada. Dmitro, el detective, era un tipo serio que se tomó en serio mis sospechas. Recuerdo que le expliqué mi situación, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. Prometió reunir pruebas, utilizando técnicas de vigilancia que yo solo había visto en películas. No tenía ni idea de lo mucho que cambiaría mi vida en las semanas siguientes. La espera era angustiosa. Cada vez que Linda llegaba tarde a casa o no contestaba al teléfono, sentía como aumentaba la tensión. Era como una bomba de relojería. Pasé muchas noches en vela, sumida en mis pensamientos, imaginando lo peor. ¿De verdad me traicionaría? Quería creer que no, pero cada día que pasaba aumentaba el miedo a lo desconocido. Cuanto más intentaba ignorarlo, más evidentes se hacían los cambios de Linda. Al principio, pensé que estaba siendo paranoico. Después de todo, ¿qué marido no quiere que su mujer se sienta segura de sí misma? Pero entonces su vestuario empezó a cambiar radicalmente. Desaparecieron los conjuntos cómodos y relajados a los que me había acostumbrado. Fueron sustituidos por vestidos ajustados que la abrazaban en todos los lugares adecuados. Blusas elegantes que parecían brillar con la luz y esos zapatos de tacón alto que hacían que sus piernas parecieran increíbles. Cuando me miraba en el espejo, una parte de mí se llenaba de orgullo. Estaba estupenda, pero la otra se sentía incómoda. Incluso su olor había cambiado. Linda siempre había llevado un perfume sutil que parecía de casa, pero ahora era algo nuevo, algo más rico y caro. Nunca pensé que me pondría celoso por un perfume, pero ahí estaba yo, preguntándome a quién quería impresionar. Yo le preguntaba, pero ella se limitaba a sonreír y decir que era un capricho para ella, y yo no podía evitar sentir que ocultaba algo bajo esas respuestas informales. Luego llegó el gimnasio. Al principio, me alegré. Bien por ella, pensé, quizá por fin se está haciendo cargo de su salud. Pero rápidamente se convirtió en una obsesión. De repente, Linda hacía ejercicio casi todos los días. Estaba bien cuando volvía a casa después de que yo regresara del trabajo, pero pronto empezó a aparecer mucho después de que yo ya estuviera instalado por la noche. Cuando le preguntaba, se encogía de hombros con indiferencia, insistiendo en que todo formaba parte de su plan para ponerse en forma y tener más tiempo para sí misma. Sin embargo, me costaba creérmelo. Veía cómo cambiaba su confianza en sí misma, casi como si se pavoneara por la vida con un nuevo subidón. Me encontré observándola de cerca, casi como un halcón. Cada vez que sonaba su teléfono, lo apartaba, moviendo rápidamente los dedos para silenciarlo o escabullirse a otra habitación para responder. La mujer que había conocido siempre había sido abierta con su teléfono. Ahora me parecía un juego secreto, una parte de su vida en la que de repente no podía entrar. Era frustrante, y empecé a sentirme más como una intrusa en mi propia casa. Quería gritarle por ser tan descuidada, pero me reprimí. Luego estaba la fiesta en casa de Andriy e Irina. Pensé que sería una distracción bienvenida, una forma de distraerme. Pero cuando me di cuenta de que Linda se reía demasiado, charlando animadamente con Jack, se me volvió a hacer el consabido nudo en el estómago. Irina, siempre tan directa, me acorraló en la cocina, con voz baja pero directa. «Mark, ¿estás bien? Linda parece muy contenta últimamente. Más de lo normal. ¿Estás seguro de que todo va bien?» Su pregunta me golpeó como un ladrillo. «Sí, todo va bien», respondí, forzando una sonrisa. Pero por dentro me estaba desmoronando. No podía evitar la sensación de que estaba al borde de un precipicio y que un paso en falso me haría caer en la incertidumbre. Aquella noche, me tumbé en la cama junto a Linda. Su respiración rítmica contrastaba fuertemente con el caos de mi mente. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, veía pasar ante mí las imágenes de ella con Jack. ¿Era realmente una diversión inofensiva? ¿Podría confiar en ella? No pude pegar ojo y mis pensamientos se convirtieron en una espiral de sospechas. ¿Me estaba engañando? Quería creer que no, pero con cada nuevo conjunto y cada visita al gimnasio, esa creencia me parecía cada vez más frágil. En los días siguientes, intenté confrontarla directamente. «Linda, he notado algunos cambios en ti últimamente. ¿Va todo bien?»
Intenté mantener la voz firme, pero podía oír el temblor de la incertidumbre bajo mis palabras. Cada vez, ella desechaba mis preocupaciones con un gesto de la mano, riéndose como si yo estuviera haciendo el ridículo. Estás exagerando, Mark. Todo es maravilloso. Confía en mí, me decía con esa sonrisa exasperante en la cara, como si yo fuera un niño con una rabieta. Entonces, una noche, no pude aguantar más. ¿Estás saliendo con alguien más? Solté, como si me hubieran arrancado las palabras de la garganta contra mi voluntad. Por un momento, ella se quedó inmóvil, su sonrisa vaciló antes de estallar en carcajadas. Eso es absurdo, Mark, replicó, con voz condescendiente. Puso los ojos en blanco y se dio la vuelta, dejándome mirándola de espaldas, completamente abatido. Sintiéndome impotente y cada vez más consciente de la decepción a la que me enfrentaba, sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba apoyo. Recurrí a Andriy, mi amigo que había estado a mi lado en las buenas y en las malas. Le conté mis crecientes preocupaciones, mis temores que me corroían por dentro. Me escuchó, comprensivo, antes de sugerirme algo que nunca me había planteado. Quizá quieras contratar a un detective privado, Mark. Si te sientes así, quizá valga la pena averiguar la verdad. Al principio dudé, sintiendo que me invadía una oleada de vergüenza. ¿De verdad iba a acosar a mi propia mujer? Pero a medida que los días se convertían en noches llenas de insomnio y dudas, la idea empezó a arraigar en mi mente. Con cada pregunta sin respuesta, el peso de la incertidumbre se hacía insoportable. Finalmente, hice la llamada. Tenía que saber la verdad, por dolorosa que fuera. Tras días de atormentadora incertidumbre, finalmente llamé a Dmitro. La decisión me pesaba, pero en el fondo sabía que tenía que descubrir la verdad. Me reuní con él en un pequeño despacho atestado de papeles y equipos de vigilancia, con las paredes llenas de fotos de distintas personas, algunas de ellas en situaciones comprometidas. Me sentí surrealista allí sentado, compartiendo mi vida con un desconocido que pronto escarbaría en los secretos de mi mujer. Cuéntamelo todo, dijo Dmitro, con voz tranquila pero firme, como si estuviera acostumbrado a lidiar con el dolor y la traición. Expuse mis sospechas, detallando los cambios repentinos de Linda. Su nuevo vestuario, su obsesión por el gimnasio, las noches en vela, el secretismo. Cada palabra era como un puñal que se clavaba en mi pecho al revivir los momentos que me habían conducido hasta aquí. Llegaré al fondo de esto, me aseguró. Tengo las herramientas para reunir todas las pruebas que necesites. Pronto sabrás la verdad. Su confianza me dio un atisbo de esperanza, pero enseguida se vio ensombrecida por el miedo a lo que pudiéramos descubrir. Durante las semanas siguientes, Dmitro se convirtió en mi salvavidas. Siguió a Linda en su día a día, documentando cualquier actividad sospechosa. Recuerdo el día que me llamó con sus primeros hallazgos. Mark, tengo unas imágenes que creo que deberías ver. Mi corazón se aceleró cuando llegué a su despacho, con el miedo en el estómago. Me senté frente a él, sintiendo que estaba a punto de presenciar mi peor pesadilla. Sacó una serie de fotografías y vídeos. La primera mostraba a Linda riendo frente a Jack en un café. Parecían tan cómodos juntos, su química era palpable incluso a través del objetivo. Apreté los puños involuntariamente. No se trataba de una reunión amistosa, sino de una relación íntima en la que yo no tenía nada que ver. Los siguientes vídeos eran aún peores, ya que los mostraban juntos en distintos lugares, y notaba cómo se me retorcía el estómago con cada nueva imagen. Toma, dijo Dmitro, desplazándose por las capturas de pantalla de los mensajes de texto. Se me hizo un nudo en la garganta al leer las palabras que intercambiaban. Los mensajes empezaron de forma bastante inocente, bromas casuales, recuerdos compartidos, pero pronto se convirtieron en algo mucho más cargado. Había comentarios coquetos, bromas juguetonas e incluso planes para quedar en el futuro, todo ello envuelto en una sensación de urgencia que me erizó la piel. Sentía que el mundo se reducía a mí, a Dmitro y a las pruebas que teníamos ante nosotros. Esto no es solo una amistad, Mark. Es algo mucho más profundo. Me quedé sentado, luchando con una mezcla de rabia, angustia e incredulidad.
Me había pasado tanto tiempo tratando de convencerme de que no me traicionaría. Pero ahí estaba, la verdad resplandeciendo ante mí como un letrero de neón. En ese momento, un pensamiento escalofriante se coló en mi mente. No solo quería enfrentarme a Linda. Quería hacer algo que le dejara una marca, una herida que se hiciera eco del dolor que ella me había infligido. Sentí que la oscura semilla de la venganza empezaba a echar raíces, haciéndose más fuerte a cada segundo que pasaba. Dmitro, quiero reunir más pruebas, dije, con voz firme a pesar de la agitación interior. Quiero saberlo todo. Quiero saber todos los detalles de lo que ha estado haciendo. Asintió, comprendiendo mi cambio de enfoque. Lo había visto antes, la transformación de un marido agraviado en un hombre impulsado por la venganza. A medida que los días se convertían en semanas, me obsesionaba con las pruebas. Dmitro seguía documentando los encuentros de Linda con Jack, incluidos viajes a hoteles, cenas en restaurantes de lujo y aquellos momentos que parecían destrozar nuestro matrimonio. Cada fotografía echaba más leña al fuego, encendiendo en mi interior una rabia que luchaba por contener. Una noche, después de otro largo día de trabajo, volví a casa y encontré a Linda acurrucada en el sofá, absorta en su teléfono. Levantó la vista y me sonrió, la misma sonrisa despreocupada que ahora sentía como una daga en el corazón. «Hola, ¿qué tal el día?», me preguntó, fingiendo despreocupación. «Lo de siempre», respondí, manteniendo la voz uniforme. Por dentro, era un torbellino de emociones, tratando de enmascarar el conocimiento que tenía tan cerca. «¿Y tú?». «Oh, solo estoy ocupada con el trabajo», dijo, agitando la mano con desdén. Me entraron ganas de gritar, de derribar los muros de su fachada, pero me limité a asentir. La ironía de nuestra situación me golpeó con fuerza. Aquí estábamos, dos personas viviendo bajo el mismo techo, cada una completamente inconsciente de la verdad que acechaba en las sombras. A medida que avanzaba la investigación, empecé a formular un plan, encajando mis próximos movimientos como un jugador de ajedrez que se anticipa a la estrategia del adversario. No solo quería desenmascararla, quería que comprendiera las consecuencias de sus actos. La idea de que volviera a casa y encontrara las pruebas que había reunido, las fotografías, los mensajes, todo hizo que mi corazón se acelerara con una oscura emoción. Pero mientras tramaba mi venganza, no pude evitar acordarme de los buenos momentos que habíamos compartido. Recuerdos de risas, charlas nocturnas y sueños compartidos inundaron mi mente, y eso hizo que me doliera el corazón. ¿Cómo podía esta mujer, que una vez lo fue todo para mí, convertirse en una extraña en un abrir y cerrar de ojos? El amor que sentía por ella seguía ahí, enterrado bajo la ira y la traición, y se me retorcía como un cuchillo en las entrañas. Cuanto más descubría, más decidido estaba. Ya no era solo el marido herido. Era un hombre con una misión. No solo me enfrentaría a Linda con la verdad, sino que me aseguraría de que sintiera todo el dolor que me había infligido. Sentía como si una tormenta se estuviera gestando en mi interior, lista para desatar su furia. Tras semanas de ira latente y planificación calculada, decidí que había llegado el momento de pasar a la acción. El deseo de venganza palpitaba en mis venas, haciéndome sentir vivo como hacía siglos que no experimentaba. Tenía que hacer comprender a Linda la gravedad de su traición, y tenía un plan. Una noche, fui a un bar un poco alejado de las rutas habituales, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera ayudarme en mi plan. Era un lugar discreto, lleno de charlas entre desconocidos y el tintineo de las copas. Allí conocí a Olga. Estaba sentada sola en la barra, con el pelo oscuro cayendo en cascada sobre sus hombros, y había algo refrescante en ella. Entablamos conversación y enseguida me di cuenta de que era todo lo que necesitaba. Olga fue sincera y abierta, compartiendo historias sobre sus propias luchas y angustias. Acababa de salir de una relación difícil y buscaba reencontrarse a sí misma, igual que yo. La conexión entre nosotras era fácil, casi reconfortante, y cada vez me sentía más atraída por ella. No buscaba el amor, sino un cómplice, y Olga encajaba perfectamente. Tras unos cuantos encuentros casuales, la invité a mi casa. Sabía que era un riesgo, pero la emoción de la persecución, la emoción de la venganza, era embriagadora.
Aquella noche pasamos horas hablando y riendo. La tensión entre nosotros crepitaba como estática en el aire. Era liberador estar con alguien que escuchaba y no juzgaba, que estaba tan perdido como yo. Pero también era consciente de que todo formaba parte de mi plan. Justo cuando las cosas empezaban a calentarse entre nosotros, oí abrirse la puerta principal. Linda había llegado antes de lo esperado. Se me aceleró el corazón, y por un instante, pensé en lo que estaba haciendo. Pero entonces, la adrenalina se disparó, y supe que tenía que seguir adelante. Quería que ella sintiera la misma conmoción y traición que yo había sentido. La puerta del dormitorio estaba ligeramente entreabierta, y mientras Linda caminaba por el pasillo, pude oír sus pasos acercándose. Cuando empujó la puerta, se le cayó la cara de asombro. Estaba tirada en la cama con Olga, que parecía tan sorprendida de ver a Linda como yo me sentía triunfante. Mark, ¿Qué demonios? La voz de Linda tiembla, una mezcla de asombro y rabia inunda sus facciones. Por un momento se quedó inmóvil, con una expresión que pasaba de la incredulidad a la furia. Pero en lugar de responder, me limité a mirarla, saboreando la expresión de devastación de su rostro. Este fue el primer golpe doloroso, una probada de su propia medicina, y me deleité con ello. Pude ver el dolor en sus ojos, y por primera vez en años, sentí satisfacción, una satisfacción dulce y vengativa. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron palabras. Solo podía imaginarme el torrente de pensamientos que se agolpaban en su mente. Cuando se dio la vuelta para marcharse, le grité: ¿qué se siente, Linda? Encontrarte con algo que no esperabas. La ironía goteaba de mis palabras, pero aún no había terminado con ella. Esto era solo el principio. Después de esa noche, llevé mi plan un paso más allá. Decidí exponer su aventura. Utilizando las pruebas que Dmitro había reunido, preparé un paquete detallado de fotografías, vídeos y capturas de pantalla de sus conversaciones con Jack. Lo envié todo de forma anónima a sus compañeros de trabajo, incluido su jefe. Las consecuencias fueron inmediatas. A los pocos días, Linda fue convocada a una reunión con la dirección. Observé desde la distancia, acechando en las sombras, cómo estallaba el escándalo. Mi corazón se aceleró con una mezcla de miedo y excitación. Sabía que me estaba pasando de la raya, pero me parecía justificable. Era la venganza que ansiaba. Ella me había quitado tanto y ahora le tocaba a ella pagar las consecuencias. Esa misma semana recibí una llamada de Andriy que sonaba frenética. Mark, ¿has oído lo que está pasando con Linda? Se está gestando un gran escándalo en su empresa. La están interrogando por su comportamiento. No pude evitar una risita de satisfacción. Sí, lo he oído, respondí despreocupadamente, haciéndome el interesante. Es una pena que se viera envuelta en algo así. El sabor de su caída era agridulce, y por mucho que intentara disimularlo, sentí una oleada de alegría al saber que estaba pagando por sus decisiones. El mundo de Linda empezó a desmoronarse. Sus amigos, incluida María, intentaron apoyarla, pero tras las revelaciones empezaron a sentir la presión de sus propios colegas. La reputación de Linda se resintió y se encontró aislada, despojada de la red de seguridad social que había construido. Fue un despertar brutal, y me hizo sentir poderosa. La expresión de Linda cuando se dio cuenta de la magnitud de los daños fue algo que nunca olvidaría. Había construido su vida sobre el engaño y ahora se desmoronaba a su alrededor. No solo le estaba infligiendo dolor, la estaba obligando a enfrentarse a la realidad de sus actos, a sentir el peso de sus decisiones. Pero aunque me deleitaba con este nuevo poder, no podía deshacerme de las dudas que me asaltaban por la noche. ¿Era esto lo correcto? ¿Me estaba convirtiendo en el monstruo que despreciaba? Me sacudí los pensamientos. Simplemente estaba equilibrando la balanza. La venganza era ahora mi único consuelo, y no pararía hasta que ella comprendiera el verdadero coste de la traición. Después de todo lo ocurrido, el divorcio parecía inevitable. El aire estaba cargado de tensión y resentimiento a medida que nos adentrábamos en los procedimientos legales, el capítulo final de un matrimonio que una vez estuvo lleno de amor y promesas. Pero ahora, era solo un campo de batalla,
un lugar donde nuestro dolor quedaría al descubierto para que todos lo vieran. Recuerdo estar sentada en aquel tribunal frío y estéril, con las palmas de las manos sudorosas mientras esperaba a que comenzara el proceso. El sonido del martillo resonaba en mis oídos, un duro recordatorio de la realidad a la que me enfrentaba. Linda estaba sentada al otro lado de la sala, con una actitud que oscilaba entre el desafío y la desesperación. Parecía cansada, sus ojos, antes vibrantes, estaban apagados por el peso de lo que se había buscado. Durante las audiencias, trató de presentarse como la víctima, agarrándose desesperadamente a un clavo ardiendo para intentar justificar sus actos. Mark tuvo una aventura con otra mujer, argumentó, con una voz cargada de falsa indignación, como si esa afirmación pudiera absolverla de tantos años de engaño. Era casi cómico que creyera que eso convencería al tribunal. Pero las pruebas reunidas por Dmytro eran irrefutables. Las fotografías, los mensajes, las grabaciones de vídeo mostraban claramente su infidelidad y su traición. Había reunido las pruebas de sus fechorías y ahora, al verla retorcerse bajo el escrutinio del juez, sentí que me invadía una sensación de reivindicación. Todos sus intentos de justificarse se derrumbaron bajo el peso de las pruebas, dejándola expuesta y vulnerable. Andriy e Irina se sentaron a mi lado para apoyarme. Su presencia fue un ancla reconfortante en medio del caos. Me susurraron palabras de aliento, recordándome que tenía verdaderos amigos a mi lado durante este tumultuoso momento. Era un pequeño consuelo, pero me ayudó a soportar el proceso, cargado de emociones, en el que cada intercambio estaba cargado de amargura y resentimiento. Mientras intercambiábamos acusaciones y recuerdos en aquel tribunal, pude ver el dolor en los ojos de Linda, pero también sentí una abrumadora sensación de liberación. La verdad había salido a la luz y ella ya no podía esconderse detrás de sus mentiras. Fue un proceso doloroso, que me trajo recuerdos de nuestros tiempos más felices, pero tuve que recordarme a mí mismo porque estaba allí. Se trataba de recuperar mi vida y seguir adelante, no de revivir el pasado. Mark, has cambiado, me dijo un día Linda, con la voz teñida de ira mientras intentaba volver la narrativa contra mí. No eres el hombre con el que me casé. Fue un golpe bajo y sentí el escozor de sus palabras. Pero también sentí que me invadía una sensación de claridad. No, no lo soy, respondí, con voz firme. Soy alguien que por fin se defiende. Las vistas judiciales continuaron, y con cada sesión, podía sentir cómo los muros se cerraban sobre Linda. Había perdido el control de la narración y la verdad la estaba alcanzando poco a poco. Ya no era el marido herido. Era un hombre que luchaba por su dignidad y por empezar de nuevo. Finalmente, el tribunal falló a mi favor. La decisión del juez fue como quitarme un peso de encima, como poner punto final a un capítulo que se había vuelto tan tóxico. Linda no solo perdió a su marido, sino también su reputación y el respeto de su entorno. Cuando cayó el martillo, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y tristeza. El amor que una vez compartimos había sido sustituido por la amargura, y sabía que no había vuelta atrás. Al salir del tribunal, sentí un torrente de emociones. Rabia, tristeza y un atisbo de esperanza. Había soportado lo peor y ahora era el momento de mirar hacia adelante. El mundo estaba abierto de par en par, y yo era libre de reclamar mi vida, de redefinir quién era después de todo esto. Las acciones de Linda me habían llevado a un punto de ruptura, pero también habían encendido un fuego dentro de mí para elevarme por encima del caos. En los días siguientes, cuando el polvo se asentó, me tomé tiempo para reflexionar sobre todo lo que había pasado. Había perdido una parte de mí misma en esta batalla, pero estaba decidida a salir fortalecida. Y con el apoyo de mis amigos y las lecciones aprendidas de este doloroso capítulo, sabía que podía empezar de nuevo. Las cicatrices siempre estarían ahí, pero me servirían para recordar lo lejos que había llegado y la fuerza que había descubierto dentro de mí. Después de que se asentara el polvo del divorcio, me encontré en una encrucijada, ante un nuevo capítulo de mi vida que era a la vez desalentador y estimulante. El peso de la traición de Linda se había disipado, dejando tras de sí una profunda sensación de liberación. Había resurgido de mis cenizas, dispuesto a reconstruir, y el primer paso era profundizar en mi relación con Olga.
Verla fue como un soplo de aire fresco. Olga no solo comprendía el dolor que yo había sufrido, sino que me ofrecía la compasión y la conexión que había anhelado durante tanto tiempo. Nuestra relación se convirtió en algo significativo y encontré consuelo en su presencia. Con cada conversación, cada risa compartida, empecé a redescubrir partes de mí misma que creía perdidas para siempre. Hablábamos durante horas, de todo, desde nuestros sueños hasta nuestros errores del pasado, y en esos momentos me sentía comprendida de una forma que no había experimentado en años. Junto con esta nueva relación, hice del gimnasio mi santuario. Se convirtió en un ritual, un lugar donde podía canalizar mis frustraciones, recuperar mi cuerpo y recobrar la confianza en mí misma. Cada gota de sudor era una liberación, una forma de deshacerme de los restos de mi antigua vida y salir fortalecida. Empecé a sentirme orgullosa de mi aspecto físico y a esforzarme por alcanzar nuevos objetivos. La transformación no fue solo física, fue una poderosa afirmación de mi capacidad de recuperación. Al sumergirme en la superación personal, mi carrera también cobró nueva importancia. Me di cuenta de que había descuidado mis ambiciones profesionales durante mi matrimonio, dejándolas en un segundo plano por la agitación en casa. Ahora, estaba decidida a avanzar en mi carrera, volcando toda mi energía en mi trabajo. Empecé a aceptar proyectos exigentes y a profundizar en mi trabajo como ingeniera. La sensación de logro que me producía cada éxito alimentaba mi deseo de seguir avanzando. Con un nuevo sentido del propósito, empecé a planear un viaje al extranjero, un viaje para liberarme por completo de los recuerdos que me habían perseguido. Necesitaba salir de mi zona de confort y experimentar la vida sin las sombras de mi pasado. La idea de explorar nuevas culturas y lugares me entusiasmaba. Era una oportunidad para reiniciar, para descubrir quién era yo fuera del dolor. Paralelamente a esta transformación, empecé terapia, algo a lo que inicialmente me había resistido. Pero al compartir mi historia con un terapeuta compasivo, empecé a deshacer el equipaje emocional que llevaba encima. Con cada sesión me sentía un poco más ligera y poco a poco encontraba una paz interior que empezaba a llenar el vacío dejado por la traición. Aprendí a aceptar mis sentimientos, a reconocer que estaba bien ser vulnerable. La terapia me ayudó a comprender mejor mis necesidades y deseos, permitiéndome crecer más allá de los confines de mi pasado. Con el tiempo, me di cuenta de que esta dolorosa experiencia me había convertido en una persona más fuerte. Empecé a fijarme nuevos objetivos, no solo para mi carrera, sino también para mi vida personal. Quería cultivar relaciones basadas en la confianza y el respeto, llenar mi vida de personas que me elevaran en lugar de hundirme. Linda se convirtió en un recuerdo lejano, una sombra del pasado que había perdido su poder sobre mí. Estaba avanzando, dejando atrás la amargura que una vez amenazó con consumirme. Cuando me encontraba al borde de este nuevo capítulo, sentí la esperanza que me había faltado durante tanto tiempo. La vida ya no era una serie de traiciones y decepciones. Era un lienzo que esperaba ser pintado con nuevas experiencias y oportunidades. Había capeado el temporal y ahora era el momento de abrazar la luz del sol. Cada día parecía un nuevo comienzo. Me alegraban las pequeñas cosas, las carreras matutinas, las salidas espontáneas con Olga y la emoción de planificar mis viajes. Me estaba redescubriendo a mí misma de un modo que no creía posible, aprendiendo a vivir sin el miedo que antes me encadenaba. Mi viaje distaba mucho de haber terminado, pero a cada paso me sentía más segura de mí misma, más capacitada. Al final, me di cuenta de que las cicatrices de mi pasado no eran meros recordatorios del dolor. Eran símbolos de mi fuerza y resistencia. Me había enfrentado a la traición y había salido fortalecido, listo para construir un futuro libre de las sombras de mi vida anterior. Linda ya no era mi centro de atención. Estaba forjando una nueva identidad, llena de esperanza, amor e infinitas posibilidades.